Y una de las personas que me ayudó mucho en Tacna fue la Mona Valdivia. Es un profesor que estuvo conmigo en Cristo Rey, que él me ayudó bastante porque en Tacna la pasé bastante mal. ¿Por qué? Porque en la casa que yo le regalo a mi mamá, la casa se incendia y muere mi mamá y mi hermana incendiadas en la casa. Entonces, muchas veces, por eso te digo, ¿no? Cuando de una u otra manera te pasa estas cosas, a veces no le encuentras sentido a la vida. Y, y yo agradezco a Dios mucho por la fortaleza que me dio, ¿no? Porque mi sueño era sacarlas a ellas para que tengan una comodidad, no tengan lujo, sino que tengan lo básico, que era tener un baño, tener un cuarto. Mi hermana ya señorita, mi hermana de 17 años, una señorita que quiere ya su espacio. ¿Ya? Entonces mi hermana era una señorita que también tenía sueños, ¿no? Imagínate, nosotros 4 hombres, una mujer, nosotros como hombres, mamá en la chacra ponía camarote, uno dormía los dos apretadito y dormíamos. Pero mi hermana era una señorita, ¿no? Y mi mamá también. Entonces, cuando yo le compro la casa, todo, en el año 2000, la casa se incendia, pues, ¿no? Por fuga de gas. Se incendia, mi mamá muere un 2 de diciembre y mi hermana muere un 2 de diciembre y mi hermana muere el 12 de diciembre. ¿Tú te imaginas esa Navidad? Es ahí donde yo, de una u otra forma, ya no quise jugar fútbol. Porque yo me sentía mal, porque mi mundo eran ellas, ¿no? En ese momento, porque uno admira a sus padres, yo he visto todo lo que mi mamá ha hecho, ¿no? Es ahí, por eso te digo que esa etapa donde yo a mi papá como que ha ido mal. Porque yo le echaba la culpa a mi papá de que pasara todo eso. Mi mamá, es más, mi papá tenía hasta una combi, la habíamos regalado, mi papá trabajaba, mi papá tenía otro compromiso y todo, pero yo siempre respetaba, nunca me metía, pero yo le echaba mucho la culpa a él de que pasara eso. O sea, como todo hijo, ¿no? Que no conocía de Dios, porque ya cuando conozco de Dios es donde yo agarro y le digo, papito, perdóname, ¿no? Tú no tienes la culpa, papá. Si Dios lo decidió, es por voluntad de Él. Yo te pido perdón, perdóname porque no he sido quizás ese hijo, ¿no? Sé tu trasfondo, no he sido ese hijo que tú hubieras querido apoyarte o de estar orgulloso de tu hijo porque siempre has estado ahí conmigo, diéndome a ver, ¿no? Mi papá me iba a visitar y yo era como que, ahí mamá, papá, ¿qué quiere? Y pa, le daba pues, su esto y ya. Entonces tenía ese rechazo por todo lo que yo había vivido, porque yo había como te dije, ¿no? De toda la historia de menores que venía, de muy niño luchando, y que hoy hasta uno mismo me echaba la culpa. Yo decía, si yo no lo hubiera comprado a mi mamá hubiera estado viva. Y te echabas la culpa porque esa es también la función del enemigo, ¿no? De ponerte cosas en la mente para creer que todo lo que hiciste es malo, ¿no? Pero en el momento que puedo conocer yo, de entregar mi vida a Cristo, de poder saber y entender, comencé a entender muchas cosas, ¿no? Que yo tenía que perdonar a mi papá, que mi papá no tenía la culpa, que era un hombre que había hecho todo lo posible para darnos alimento, para darnos vestimenta, para darnos estudio, porque él siempre ha sido así. Y es ahí hoy a mi padre va a la iglesia, mi padre lo beso, lo amo, lo honro, estoy pendiente de él cómo está. Quizás yo también tengo una familia y también en todo ese tiempo, de ese proceso de mi mamá, mi esposa es la que estuvo ahí también. Yo recuerdo que los papás de mi esposa, o sea, no han pasado esa necesidad, pero siempre le dan para pagar su pensión, ¿no? Y mi esposa me lo daba a mí. Entonces, cosas que de una otra manera comencé a vivir. Y ha sido esa mujer que me ayudó a... Por eso hoy te puedo decir, ¿no? que había sido un hombre muy miserable, porque en todo ese proceso que pude yo vivir, no hubo nadie. Hoy puedo recordar que mi esposa en un tupper me llevaba comida. Y todas esas cosas como que
cuando yo comencé a poder hacer cosas que no es que no debería hacerlas, porque si Dios permitió que las haga, es para darme cuenta realmente y valorar, ¿no? Y en ese tiempo, en esos momentos, ella ha estado siempre ahí. Ella que quizás dejó de pagar su universidad porque ella estaba en un instituto, dejó de quizás de lo que ella tenía darme, y yo hacer cosas que no estaban bien y hacerle pasar esos momentos a ella, a su familia. Es por eso que hoy te puedo decir, ¿no?, que mis padres nunca me enseñaron eso. Que uno mismo, el ego, el orgullo, la altivez que uno tiene, te conlleva a cegarte y a poder creerte que tú tienes la razón, ¿no? Y es ahí donde mi abuela, me acuerdo que entra al cuarto porque yo lloraba. Sufrí, o sea, recordaba mucho, porque decía, ¿por qué ellas? ¿Por qué mi mamá, mi hermana? Y en esos momentos era donde mi abuela entra al cuarto y lo primero que me dice a mí es: ¿tú te acuerdas cómo tú te has sido futbolista? ¿Te acuerdas cómo tu mamá te llevó la primera vez? Y el sueño de ella era que tú triunfes, que tú crezcas, que tú salgas en la televisión. Todo eso no lo puedes echar a la borda porque ellas van a estar en paz con Dios. Y tenía razón, ¿no? Porque si yo he estado en el fútbol ha sido por ella. La fe es lo más lindo de la vida.